La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Gloria al Señor. Oro al Señor en esta hora para que venga sobre su vida algo así como una anestesia que reciba y que esté dispuesto a recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Porque creo que a partir de este tiempo y en la temática que vamos a tocar, hermanos, no podemos ser suaves, sino que las palabras que vamos a escuchar, los testimonios que vamos a ver, no son testimonios fáciles, sino que vamos a ver cosas que están pasando y de las cuales literalmente el Señor quiere librar a su iglesia. ¿Por qué? Porque es tiempo donde no podemos ser de medias tintas, hermanos. Primeramente por la responsabilidad que tiene quien predica siempre. ¿Sí? La Biblia habla de la atalaya, ¿cierto? De que la atalaya debe venir el peligro y si no lo declara, pues la sangre de esas personas será sobre la cabeza de la atalaya. Entonces es delicado este tipo de tema. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, es que ustedes hablan de eso y eso me da miedo. Lo decía un predicador alguna vez, yo prefiero que la gente se vaya con miedo para el cielo, a que se quede aquí sin nada de temor, relajada, pero se quede aquí. ¿Sí? Entonces, para ello voy a empezar con un pasaje que está en Apocalipsis 22:11. Y sabe el Señor por qué ese pasaje lo coloca precisamente en el libro del Apocalipsis. Dice que el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, no dice que es santo, dice santifíquese. ¿Sí? Santifíquese. Literalmente tengo que decírselo. El que no se santifica en este tiempo se va a caer. Se va a quedar así, sin anestesia, se va a quedar. ¿Sí? Y una expectativa muy fuerte, ¿sí? Muy mala es la que se viene en camino. Eso está escrito en la Biblia, hermano, y eso se va a cumplir. Yo sé que muchos han recibido por ahí la información. Tranquilo que el que se quede, si se hace decapitar, se va a salvar. Mire, eso lo demostramos con palabra y se lo vamos a estar demostrando en este estudio, porque este estudio va a ser durante varios domingos. Dios sabrá cuánto, esperamos que no sean muchos, pero vamos a estar tocando el tema, porque literalmente, y se lo digo por qué y qué me motiva a ello, algo en especial que lo vamos a tocar ahorita en el tema. ¿Cuántos han escuchado de algo que llama Atlas 3EI, algo así? ¿Alguien ha escuchado de eso? Y es nuestra responsabilidad, Rui lo ha escuchado, es nuestra responsabilidad estar informados de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Simplemente es que esto dicen que es algo así como un cometa, pero hay 9 características muy marcadas de que no se comporta como un cometa. ¿Sí? Porque hay unas cosas que dicen, no, pero esto sale de la lógica y ya los científicos están preocupados. Y si usted se preocupa por esta charla, bendito sea Dios porque se logra el propósito. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿A qué corresponde? Ellos dicen, no, esto parece algo artificial. ¿Sabe qué es artificial? Algo que no es natural, algo que fue hecho. ¿Sí? Entonces, muchos están llegando a la conclusión sin confirmar aún, sin confirmar, pero el hecho de que ya lo estén manifestando en las redes, y no en las noticias de aquí, pero sí en las noticias de algunos noticieros muy serios, que en ocasiones, inclusive yo voy a traer a ustedes, como decir, la muestra de ello, ¿sí? Noticieros serios, hablando ya de algo que parece que fuera algo, digamos, como le llaman alienígena, ¿sí?
Y se lo digo porque bajo este parámetro de lo que el espiritual va viendo en el mundo espiritual. ¿Cuántos saben que hablan de una marca en la frente y en la mano derecha? ¿Dónde está eso? En la Biblia. Entonces, como está en la Biblia, usted y yo ya podemos hacer conjeturas, podemos ir mirando, podemos ir observando, podemos ir planteando en ocasiones, ve qué podría pasar. Desde luego, lo hemos aclarado siempre, la Biblia se nos va manifestando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? O sea, las profecías en la Biblia, a medida que va pasando el tiempo, como que las comenzamos a ver más claras, ¿sí? Entonces ya por eso deducimos, muchos dicen, no, esa marca tiene cara, ese microchip que van a colocar en la frente o en la mano derecha, tiene cara del microchip que ya conocemos nosotros. Tiene cara, ¿sí? Yo le hago la pregunta a usted, ¿cuál sería la única explicación lógica? Lógica, porque recuerde que la gente afuera no tiene el conocimiento de la fe, pero sí tiene la lógica. ¿Y cómo le podrían decir a la gente o cómo le podrían explicar a la gente si se llega a desaparecer gente de esta tierra en un momento determinado? Escuche opiniones. Alguien por este lado. Extraterrestres. Ovnis. Algo sucedió que se llevó la gente. Y si ya se están viendo estas noticias de cosas que se están viendo en el cielo y que no tienen explicación, que es prácticamente irreversible que usted las escuche en estos días ya en las noticias, porque no las pueden tapar. Y por ahí hace un mesecito yo escuché que el presidente de Estados Unidos se había reunido con todos sus generales. Cosa muy extraña porque no salió a la luz, no dejaron ver de qué estaban hablando. Y ahora la NASA también está declarando una alerta, ¿cómo se dice? Alerta pues para las cuestiones que tienen que ver con el cielo, todo esto, ¿sí? Vuelvo y repito, hay gente que no está informada. Hay gente que no está informada, ¿sí? Jesús no tenía informado. A Jesús cuando le dijeron, venga, vea, y esos que murieron allá, que les cayó la torre de Siloé encima. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? ¿Algunos lo han llegado a escuchar? Y usted ve a Jesús diciendo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Venga, yo no me di cuenta, ¿qué pasó? No, uno debe estar atento también a las noticias. Sin meterse pues de lleno en, no, voy a creer primeramente, voy a creer todas las noticias, voy a mantener pegado de los informativos. No, la labor mía es estar informado para informarle a usted. Bajo el parámetro bíblico, ¿sí? Bajo el parámetro bíblico. Entonces, mis hermanos, una connotación de lo que estamos hablando en este momento, por ejemplo, con esto yo he utilizado mucho la parte evangelística, ¿sí? Llegan 3 personas a un banco y cuando se encuentran es que el banco, la puerta está cerrada, la puerta del banco está cerrada. Entonces comienzan a hacerle el reclamo al portero del banco. Venga, pero ¿por qué cerró? El primero le dice, los bancos ¿a qué hora los cierran? 4:30, ¿cierto? Más o menos, 4:30. Digamos que los cierran a las 4:30. Y este que está de primero en la fila dice, venga, pero si en mi reloj son las 4:27, ¿por qué cerró? El segundo que está en la fila dice, y en el mío son las 4:25. Y el de atrás dice, momentico, pero en el mío son las 4:29. Y el portero adentro llega y les dice, ¿qué les va a decir? En el reloj del banco son las 4:30. Lo que quiere decir que el portero no se guía por el reloj de los demás. Hoy estamos en problemas. Porque, por ejemplo, con fechas como la que acaba de pasar, 31 de octubre, y lo que se viene, diciembre, eso va a salir a la luz y sale a la luz quien todavía, hermano, anda con su reloj y no con el de Dios. ¿Quién le está creyendo a Dios y quién no le está creyendo a Dios? Porque la persona cree que Dios puede ser burlado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo siendo yo de Dios voy a participar en cosas que se ve que tiene que ver con muerte, con oscuridad y con miedo? Porque así está hoy la humanidad. Mucha gente dentro de las iglesias.
Y nosotros decimos, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, ayúdame. Pero Dios es justo. Dios es justo y Dios, así como uno lo honre a Él, dice la Biblia, yo honraré a los que me honran. Y no hay nada más peligroso, hermanos, ¿sí? No hay nada más peligroso que uno creer que está bien cuando en realidad está mal. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios su guianza. No es la palabra de Dios su guianza. ¿Y cómo lo debemos de manejar en las congregaciones? Con el respeto, porque uno dice, no, pues uno entiende que la persona esto y lo otro, pero mira el problema que tiene esto. Lo que les decía de esa finca donde estuvimos, que iban las hormigas con su pedacito de planta cada uno, habían cortado un pedacito de hoja y cada hoja llevaba, y cada hormiguita llevaba su hojita, ¿cierto? Y el Señor echándole veneno a cada pedacito de hoja. Yo le dije, venga, ¿y por qué no le echa veneno a la boca del túnel? Me dijo, no, porque es que ellos llevan esas hojas hasta adentro. Y resulta que todas las que están adentro comienzan a probar esas hojas y miren, se mueren. El diablo hoy, mis hermanos, no está utilizando la estrategia de atacarnos a nosotros, por la gracia de Dios, a nosotros. Porque infórmense en qué está pasando en Sudán. Infórmense qué está pasando en Siria. Infórmense qué está pasando en el Congo y verá que están matando, literalmente acribillando a los cristianos. Y usted y yo que tenemos aquí la bendición de poder caminar libremente en santidad, sin que nadie nos esté presionando, nosotros mismos vamos y colocamos nuestras vidas al servicio de las tinieblas. Nuestros hijos al servicio de las tinieblas. Y después nos vamos a estar preguntando, ¿por qué el muchacho tan rebelde? ¿Por qué el muchacho tan sensual? ¿Por qué el muchacho haciendo una cosa y la otra? Y nos estamos preguntando después cuando nosotros mismos estamos participando en las tinieblas. Y ya es tiempo, mis hermanos, de despertar. Porque lo que se viene es fuerte. ¿Hay alguien aquí muy susceptible, muy dado a que no puede ver cosas fuertes porque de pronto se desmaya? Levánteme la mano. Sí, no, porque lo que vamos a colocar es algo fuerte. Entonces yo quiero saber para decirle a la persona, cierre sus ojitos. Pero si usted es de los que aguanta, entonces abra sus ojitos. Miremos este video. This sequence is part of the evidence examined by the court in a lawsuit brought by the heirs of the victim against an insurance company. Because of his tragic thoughtlessness, Pitt Donitz was torn to pieces at 9:25 a.m. before the eyes of his wife Carol, his 9-year-old daughter Kim, and his 2-year-old son Graham. The incident lasted just over 2 minutes. Due to the nature of the terrain, it was impossible to make any use of the cars. The animals were driven off only after the arrival of a game warden. Se lo comieron, literal. Yo tenía 12, 13 años cuando vi ese video porque lo presentaron en noticiero de las 7, algo así. Hay gente que cree que con el diablo le puede jugar. Hay gente que cree. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay gente que dice, no hay problema, como no me pasó nada, no hay problema. Eso dijo Eva. El Señor les había dicho, el día que coman del árbol del bien y del mal, morirán. Y Eva comió. Se le cayó una oreja, se le desfiguró la cara, algo le pasó a Eva. Pero ¿qué vino sobre toda la humanidad? Su descendencia. Maldición. Hay gente que puede decir, lo digo con todo respeto, porque con eso se encuentra uno. Yo veo los estados, y en los estados me doy cuenta. ¿Sí? Que hay gente que todavía en la iglesia y piensa así. Es que mi familia me aprieta si no disfrazo a mi niño. Es que mi familia se pone brava si no bautizo a mi niño. Es que mi familia se pone brava si no voy a tal reunión, a tal paseo, a tal cosa.
Mi hermano, está quedando mal con Dios por quedar bien con las personas. Estás quedando mal con Dios por quedar bien con las personas. Y el problema es que el diablo, en la Biblia, él va amontonando. La persona puede decir, no me pasó nada malo. Mire, yo conozco esos casos. Sé de una persona que por allá, tal vez a escondidas, él veía pornografía y nadie lo veía. Hasta que el diablo le tomó totalmente el derecho de su mente. Allá está en Villanueva porque violó a una niña. Porque llegó el momento donde todo lo oculto sale a la luz. ¿Cómo se manifiesta? En esa forma. Llega y lo desenfrena. ¿Sí? Entonces la gente cree que con Dios se puede jugar. ¿Sí? El profeta Samuel le dijo al pueblo, le dijo, basta ya. Si para ustedes, ¿sí? ¿Cómo es que se menciona? Baal es Dios, síganlo a él. O sea, no juegue. Yo le doy el consejo a la persona, no juegue, no necesitamos jugar. ¿Sí? Ni ser feliz allá, ni ser feliz acá. Porque la persona que está haciendo sus cosas por allá, estando acá, la conciencia por ahí le habla. Y el que está aquí, ¿cierto? Si se va para allá dice, pero es que yo soy cristiano, ¿yo qué hago aquí? No va a disfrutar nada, hermano. O si es de allá o si es de acá. Yo fui cristiano mucho tiempo, eso no existe. La persona es o no es. No existe eso de que yo fui. No, porque él pagó con su sangre, hasta la última gota de su sangre. A él no le dio vergüenza, ¿sí? En cambio nosotros a través de ciertas cosas manifestamos, hay veces, vergüenza. Un reloj desubicado. Cuando hay un reloj en una torre, un ejemplo, pero el reloj desubicado. Y entonces, venga, ¿qué hora es? No, tal hora. No, pero allá dice tal. No, usted es mío. Comienza la confusión. Hay veces nosotros mismos estamos haciendo que la gente no venga a Cristo. ¿Por qué? Porque cada quien dice, no, mi cristianismo es de esta manera. Mire, yo comparto hay veces con personas en mi familia. Hay hermanos familiares míos que conocen del evangelio, pero todavía, ¿sí? Y los demás lo que le dicen a uno es, no, pero tal persona es cristiana, mire, y él sí toma. El problema es que se van a ganar un día con Dios por estar mostrando imágenes que a la gente la confunden. Están confundiendo a las personas. O somos o no somos. Porque mayor juicio habrá para aquel que haga perder a uno de mis pequeños, dice la Biblia. ¿Sí? Mejor le fuera que se amarrara en una piedra de molino y se echara a lo profundo de la mar, que hacer enredar o hacer perder a uno de los pequeños del Señor. Entonces estamos en un tiempo, mis hermanos, donde Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la pregunta es, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Estamos aquí o estamos allá? ¿Sí? Entonces, gloria al Señor. Nuestro Dios es un Dios impresionantemente amoroso. Pero quien quiera conocer a Dios, lo puede ver en su creación también. Y su creación nos habla de cosas impresionantemente hermosas, ¿cierto? Pero ¿qué nos habla la Biblia también referente cuando Dios hizo juicio? ¿Sí? Mire, cuando Dios va a juzgar, ¿sí? La misericordia no la distingue. Yo sé que la Biblia dice que aún en el tiempo de la tribulación y gran tribulación va a haber misericordia. ¿Para quiénes? Para la gente. No se engañe. Segunda de Tesalonicenses dice que Él va a mandar poder engañoso para que se pierdan todos los que no creyeron a la verdad. Entonces la gente dice, no, pero Dios va a traer salvación en el tiempo de tribulación y gran tribulación. No, a los judíos, porque va a empezar la semana que falta con ellos. Al mundo se le cerró la puerta. Y si no, pregúntele el tiempo de Noé, que ya lo hemos dicho muchas veces. Se cerró la puerta y el que se quedó
Se quedó. O usted ve ahí a Noé o al mismo algún ángel de Dios diciendo, no, venga, ¿quién se quiere arrepentir? Ya venga, que ya vio que era en serio. Nadie, mis hermanos. ¿Sí? Asimismo, cuando se cierre la puerta aquí, cuando venga el Señor por su iglesia, que está muy cercano, el que se quedó, yo creo que las lágrimas van a ser muchas. ¿Por qué? Miren, lo dice la Escritura, ¿sí? Mejor te fuera a ser frío o caliente que tibio, porque a los tibios Dios los vomitará. Y ahí es donde viene la parte, no, que el Señor luego va a salvar a los que no se dejen colocar la marca. ¿Tibio? ¿Por qué se quedó? Por tibio. ¿Y el Señor va a tomar algo que vomitó? Entonces, ¿con qué se está comparando al Señor ahí? Como si fuera un perro. No es así el Señor. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y por eso la Biblia habla en Apocalipsis 22:11 acerca de esa parte para el tiempo final. El que es santo, santifíquese aún. No dice, siga allí siendo santico, no. Santifíquese aún. Otras versiones dicen, santifíquese más. Porque es tiempo, mis hermanos, vuelvo y reitero, ¿cierto? ¿De qué serviría? Es algo que hemos hablado inclusive hay veces con los jóvenes. ¿De qué nos serviría cada sábado, cada domingo, estar dando aquí una imagen, hermanos, cuando todo va a salir a la luz? Y entonces las personas que están jugando al evangelio, ahí mismo que dirán, yo por qué no me... Y ahí es donde va a venir el dolor. ¿Por qué duele tanto según lo que uno entiende en la escritura? Mire, un equipo que le metieron 5-0 en un partido, y en el otro le metieron 4, y en el otro 3, y en el otro 2, y al final ya está desclasificado, y el campeonato sigue, todavía faltan 3 partidos. Mire, ellos ya saben que perdieron, ya saben que están por fuera. Pero ¿qué sucede si el equipo llega a la final? Uy, tiene la opción de pronto de quedar campeón, y al último bota el gol de un penalti, al último bota un penalti. ¿Ustedes no ven cómo lloran esos muchachos? ¿Ustedes no notan cuando lloran porque no ganaron? Porque estuvieron a un pelo de ganar y no ganaron, lloran. El que fue desclasificado por aquí desde el principio, mire, eso no llora, ya saben que perdieron. Por eso hay de los tibios, porque el Señor los va a vomitar, ¿sí? El Señor va a vomitar al tibio, al que cree que está jugando. Con Dios no se puede jugar, hermano. Dios es santo. El Señor en su misericordia, Isaías 46:9, vamos a empezar ya con ese tiempo de introducción al tiempo final, mis hermanos. Nos habla la Escritura acerca de que tenemos de parte nuestra una bendición muy grande. Tenemos un Dios que nos muestra desde el principio lo que va a pasar en el futuro. Ustedes y yo somos bienaventurados. La gente afuera, ¿saben qué están esperando? Están esperando que esto se mejore. La gente afuera está esperando que se mejore. Ellos dicen, no, esto va a pasar, tanta cosa, tanto desempleo, tanta situación complicada, ¿cierto? Esto se va a mejorar. Pero nosotros por la Escritura sabemos que esto no se va a mejorar. Que ante el contrario, va a ir de caída en caída. El mundo va en caída, el mundo. ¿Sí? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. Y mira lo que dice el pasaje, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Sigue, cambia. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Saben cómo se llama la Biblia? En otras palabras, ¿cómo se llama el libro de Apocalipsis? La historia del futuro. La historia del futuro. Caigan en cuenta que a Moisés lo llevaron al pasado. Moisés escribe el libro de Génesis, pero él no estuvo en el Génesis. Pero Dios lo llevó al Génesis. Y a Juan, Dios le permite ir hasta el futuro.
O sea, Juan estuvo por estos tiempos. Él estuvo viendo todo lo que está pasando, ¿sí? Y lo escribió a su manera, a la manera que él entendía, ¿sí? Él lo describe a la manera que él entendía. Entonces, mis hermanos, cuando comenzamos a estudiar acerca del tiempo final, lo que nos damos cuenta es que Dios a nosotros no nos dejó huérfanos, ni nos dejó sin guianza. Dios sabe todo lo que va a pasar y Él no deja de decirlo, así nosotros, o sea, porque la persona diga a mí me da temor, no. Porque bajo la expectativa correcta, las personas anhelarían el Apocalipsis. Si una persona está bien metida con Dios, le voy a decir que anhela que venga ya. Yo no sé, de las que están casadas aquí, felizmente. Levanten la mano las que están felizmente casadas. Y las demás, bueno. Se delataron ahí, ¿no? Miren, si hubo un día, dicen los entendidos, a mí me da risa porque recientemente mi hijo se casó y cuando uno nota a la gente, todo el mundo es poniéndole cuidado a la novia, mirando la novia. El novio, hermano, nadie le para bolas. Pero con el Señor es diferente, ¿no? Con el Señor sí vamos a estar mirando el novio todos nosotros, ¿sí? Pero ¿qué les quiero decir con esto? Si hay algo que anhela una novia, ¿qué es? ¿Qué es lo que más anhela la novia si de verdad está enamorada de ese varón? El día del matrimonio, hermanos. Vea, eso es lo que más anhela, ¿sí? Se prepara, eso es mejor dicho, se alista el vestido y por acá, pero su anhelo es el día del matrimonio. Pero qué tan raro que mucha parte de la iglesia lo que menos anhela en este momento es ese día del matrimonio con el Señor. ¡Qué miedo! ¿Cierto? ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¿Por qué? Porque sus vestiduras todavía no están limpias. Lo hemos dicho, no es tiempo de estarse preparando. Es tiempo de estar preparados ya. Es tiempo de estar preparados. Porque podría ser en cualquier momento. Vuelvo y le repito, mire cómo se van juntando las cosas y vaya deduciendo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a Isaías 46, 9 al 10, la escritura nos lo enseña y dice que él anuncia lo por venir desde el pasado, ¿sí? Miremos Juan 16, 13 a ver qué es lo que dice, Cami, por favor. Dice Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso nosotros cuando escuchamos a alguien hablando, no ignoremos que Dios puede estarnos hablando, porque el Espíritu Santo nos sabrá saber las cosas que han de venir. Por la gracia de Dios, usted está en un lugar donde por el Espíritu Santo nos están anticipando las cosas que han de venir. ¿Ha pasado así aquí o no ha pasado? Se lo voy a preguntar. Por ejemplo, ¿cuántos tienen recuerdo de que se decía de un momento a otro nos vamos a dar cuenta? De un momento a otro nos vamos a dar cuenta que Israel va a ser atacado. ¿Cuántos se acuerdan que eso se anunciaba aquí? Bueno, pues ahí estuvo. Ahorita les tenemos que decir, eso se va a recrudecer más todavía. Eso de un momento a otro nos vamos a dar cuenta que se va a poner más bravo todavía, se va a poner más complicado. Eso se los puedo decir, mire, ojalá que, bueno, eso queda en el YouTube. Pero se acordarán porque las escrituras así lo dicen. Se va a complicar todo más, ¿sí? Entonces, mis hermanos, cuando nos vamos a las escrituras, vamos a entender, mis hermanos, que Dios las coloca, las profecías, con un propósito. Primero, que las conozcamos para que no estemos en tinieblas, ¿sí? Como algunos que no tienen esperanza, dice la escritura. Dice que somos bienaventurados. Cuando empieza el libro del Apocalipsis, dice 1:3, bienaventurados los que leen, ¿sí? Los que guardan estas palabras, somos bienaventurados. ¿Por qué? Mire lo que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, allí se refiere no a que iba a estar cerca en ese momento en que es escrito, sino que cuando comenzaran a pasar todas estas cosas, es que ya el tiempo estaba cerca, ¿sí? Entonces por eso dice el tiempo está cerca.
cuando estas cosas comenzaran a pasar. Pero ¿cómo considera Dios a la persona que escucha el libro de Apocalipsis? ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurado, bienaventurado y dichoso. ¿Sí? ¿Por qué? Alguien está muy amañado en este estilo de vida, en las noticias que escucha diaria, en tanto sufrimiento, en tantas cosas que vemos. Alguien está muy amañado. Alguien quisiera quedarse aquí el resto de su vida, sinceramente, si se le diera la opción de siga pues viviendo aquí así como se vive. ¿A alguien le gustaría? Entonces tenemos que ser, como decir, concuerdos con eso que pensamos. Y decir, bueno, yo no estoy amañado en este estilo de vida. Entonces me voy preparando más y más y más, porque el Señor viene por nosotros, mis hermanos, ¿sí? Pero hay gente que con su forma de vivir, lo que enseña es que está como muy amañadita en esta tierra. Porque su mente la tiene en trabajar, riquezas, en la vanidad de este mundo, en mi belleza, en esto y lo otro, y se le está olvidando que el tiempo está cercano, hermanos, ¿sí? Gloria al Señor. Las profecías nos dicen para dónde vamos, pero en su propósito es decirnos dónde estamos, ¿sí? La profecía nos dice dónde estamos. La profecía es como la señal cuando usted va manejando, ¿sí? Se sabe que va para un lugar, pero el aviso le dice dónde está. Estamos a 5 kilómetros de tal lugar, ¿sí? A 3 kilómetros de tal lugar. Entonces la profecía son señales dadas por Dios para decirte en dónde estás, en dónde estamos. Y resulta que lo que nos muestran las profecías, yo les voy a decir, todo está cumplido. Todo está cumplido. ¿Para qué? Para el rapto de la iglesia. Porque es que para el rapto no hay señales. Para la venida de Cristo sí hay señales. Acuérdese de esto, lo que se va a acabar no es el mundo, como la gente le ha dicho, el fin del mundo, no, de la tierra, no. El fin del sistema humano en esta tierra sí va a ser, ¿sí? O sea, viene el reino de Dios, viene el tiempo del milenio donde Jesús va a venir a reinar. Pero Él va a acabar primeramente, o sea, esta casa está ocupada, un ejemplo, una casa está ocupada, ahí tiene la familia, pero están los bichos alborotados. Ratas, ratones, cucarachas, murciélagos, de todo en esa casa. Entonces el dueño lo que dice es, no, es mi casa, allá está mi familia, entonces voy a sacar a mis hijos, fumigo con todas las plagas que hay allá. ¿Cuál sería la plaga? El pecado. Todo el pecado que hay. Entonces el Señor lo que va es a fumigar, para que una vez fumigado, ahorita Él llega y le va a colocar orden a esa casa, la va a habitar con sus hijos, pero la va a remodelar, la va a restaurar, ¿sí? Ese periodo en la Biblia se llama milenio, donde Cristo viene a reinar. Usted lo ha escuchado en la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, que así como es en el cielo, sea en la tierra. En este momento, ¿en la tierra es como es en el cielo? No, aquí hay pecado por todo lado. Pero en tu vida y en mi vida, sí está el reino de Dios. En nosotros está el reino de Dios. Lo que Dios quiere es que todo ese reino esté en la tierra, el reino de Dios. Y eso lo va a cumplir, ¿sí? Eso lo va a cumplir y lo va a cumplir pronto, porque Él va a regresar para colocar su reino, ¿sí? Apocalipsis 20, versículo 4. Y vinieron y reinaron juntamente con Él, ¿cierto? ¿Quiénes? Los que no habían recibido la marca de la bestia. Entonces, gloria al Señor. Son un arma contra las falsas profetas, contra las falsas doctrinas. Mire, si no tuviéramos las profecías, entonces cualquiera que por ahí salga diciendo, venga, yo soy Cristo, yo soy el Cristo. Inclusive entre las profecías está esta, el Señor lo dijo en Mateo 24, vendrán muchos falsos profetas y vendrán muchos engañadores diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Ahorita les saco la lista es tremenda, ¿sí? O sea, como vamos a hacer un estudio, por eso no me estoy afanando tanto en correr, usted lo ve que estoy como pausado, porque lo vamos a hacer varios domingos para aquel que quiera escuchar este tipo de información. Porque hay gente que dice, no, como ya sé que van a predicar de un tema que me da miedo, no me arrimo, ¿sí?
Y lo que se está perdiendo es la bienaventuranza que habla el libro de Apocalipsis. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. A usted no lo va a tomar por sorpresa. ¿Sí? A nosotros no nos tiene que tomar por sorpresa todo lo que está pasando en el mundo porque ya sabemos que está en la Biblia. Pero a la gente sí. La gente sí la está tomando por sorpresa. Dice que sin estudiarlas no se pueden validar. O sea, pueden estar pasando delante de nuestros ojos. Aquí, bueno, faltará quien de pronto no lo escuchó o no le paró bolas. Pero habíamos dicho que en un momento determinado algo se puede presentar en las nubes o noticias de ovnis para decir, venga, ¿cómo es que la gente se desapareció? Y darle una explicación lógica. ¿Eso lo habíamos dicho o no lo habíamos dicho en algún momento? Porque yo soy consciente de que sí se ha llegado a decir. Ya la persona vuelve y le repito, que no le esté parando bolas, allá ella. Pero literalmente hay que darle una explicación para que la gente no se desordene en las calles haciendo una cosa y la otra. No, alguien va a salir por ahí diciendo, venga, yo les coloco el orden, pero venga. Lo que pasa es que a ellos se los llevó por una nave, ¿sí? Eso no tendría nada de raro. Y entonces la gente va a creer. Poder engañoso. Se llaman, ¿sí? Hay cosas que pueden manifestar en los cielos. Unas cosas que llaman hologramas, la ciencia aumentada. Que aparezca la imagen de la Virgencita diciéndole a la gente, miren, hagan lo que Él les dijo, ¿sí? Venga, miren, ya Cristo los va a llevar también. O venga, tal cosa, llega tal otra, ¿sí? Y es una imagen. ¿Y qué sucede con una imagen? Dios las prohíbe. Pero ¿qué creen que va a pasar con la gente que no conoce la Biblia y que tiene imágenes, por ejemplo, de la Virgen? ¿Cómo van a decir que es mentira? Mírela, ahí está, mírela. Van a caer en la trampa. ¿Por qué? Porque el Señor lo anunció. Manda poder engañoso, ¿para qué? Para que se pierdan todos los que no quieren creer a la verdad. Por eso la parte doctrinal es fundamental para los hijos de Dios. Y si hay una cosa que a mí sí me preocupa por esta congregación es que la gente no se está discipulando. Todos los días nosotros discipulamos, 5:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana. Y 7:15 de la noche hasta las 8:30. Y hay gente que no se quiere discipular. Nosotros libramos nuestra alma delante de Dios en esa parte. Yo en esa parte me siento tranquilo, porque sé que le trabajamos a Dios porque usted esté bien discipulado. Pero si la persona no quiere, ¿qué hacemos? Pero estamos haciendo la labor. Todos los días discipulamos, todos los días leemos la Biblia y la explicamos. Pero las personas verán, cada quien cuida su alma, ¿sí? Como lo que hemos dicho, se ha estado hablando mucho, o se habla mucho. No se disfracen, pero hay gente que va a disfrazar. Acá, ya cada quien, ¿sí? Que no se debe vestir así la niña, el niño. Y la niña entonces la comienzan a vestir así, y cuando empiecen los gavilanes a perseguirla y después la niña le llegue en embarazo a los 14, 15 años, no vaya a estar llorando en eso en lo que usted hizo parte por no colocarle normas a su hijo o a su hija. Dice, por ejemplo, ¿cierto? Para demostrarles esa parte, a Zacarías 9:9 les anunciaba a ellos desde el pasado, unos 500 años, 250, 300 años antes de que Cristo viniera, diciéndoles, tu rey entrará montado en un pollino de asna. Ahí estaba la profecía. Y se cumplió delante de sus ojos cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de asna. Pero por no leerlas y por no sumar las que estaba cumpliendo Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque no tenían claridad de quién era Él o de quién es, por no conocer la profecía, por no estudiar las profecías. Y aún aquellos que las conocían, endurecido su corazón por la religión, endurecido su corazón por la abundancia o por la plata, por la fama, por el reconocimiento, negándolo, miren, se les pasó su salvación, así de frente se les pasó. El Señor lo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise tenerte protegido, así como la gallina guarda sus polluelos, pero no quisiste? Vino a salvarlos, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y así le va a pasar tristemente
por la estadística que se dice en la parábola de la semilla, el sembrador que salió a sembrar. Según esa parábola, esto sería inquietante, de 4 personas que van a la iglesia, una se salva. De 4 personas que escuchan el mensaje, solo una le pone ganas, le pone disposición, deja que esa palabra entre en su corazón. Esa estadística está ahí. Usted verá, si pelea conmigo, se pone bravo conmigo, pero está en la Biblia. Solo uno escuchó la palabra y dio fruto al 30, al 60 y al 100. Los otros, como la palabra era esto y como por acá se burlaban y por acá los amigos y por acá la familia y por aquí el dinero y por acá el trabajo, esa semilla no dio fruto. Pero solo uno se dispuso. Esa estadística está muy brava. Hay otra como más esperanzadora, pero que parece que fuera para Israel. 2 estarán en el campo, uno será llevado, otro será quitado. Mira que dice que en el campo, mientras que por acá dice, y 2 estarán en la cama. Está hablando que mientras en una parte era de día, en la otra parte era de noche. Pero eso es como quedan de iglesia. Entonces, tremendo, hermanos. ¿Dónde estás? ¿En dónde te ubicas cuando venga el Señor? ¿Dónde nos ubicamos? Les dije yo desde el principio, por favor, aplíquese anestesia, o le pedí a Dios para que lo anestesie, para que usted no va a quedar bravo conmigo. Y si queda bravo conmigo, pues bendito sea Dios, porque quiere decir que estoy agradando a Dios. Dice, ¿por qué? Porque están en la Biblia, las profecías están en la Biblia y hay que predicarlas. Hay gente que dice, ¿cuál rapto? Eso no va a haber rapto. Hay congregaciones donde te hablan de que eso es simbólico y que te arranque la hojita, mijo, porque eso está escrito allí. Usted verá si pelea con eso que está escrito allí. Pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es que ya ha pasado. Raptos han habido en la iglesia. Enoc fue llevado, Elías fue llevado, Jesús fue llevado también al final. ¿Sí? Dice Isaías 5:13. Vamos a leerlo. ¿Sí? Referente aquí que tu rey vendrá a ti, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por no conocer la profecía, ¿sí? Por no conocer la palabra, hay gente que se va a perder, ¿sí? Por no conocer. Ay, para mí no tiene nada de malo esto, para mí tampoco esto, ¿qué tiene de malo? Y resulta que se está amarrando al pecado y se está amarrando a cosas degradantes. ¿Qué dice Oseas 4:6? Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esa muy brava. Escucha esto lo que dice allí. Y porque olvidaste mi ley, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dígame si eso no es, si eso no te pone a pensar. El sacerdote que no está obedeciendo a Dios, todos somos sacerdotes en nuestras casas, mis hermanos. Y el sacerdote que no honra a Dios, miren el veredicto que hay, la sentencia que hay de parte de Dios para aquel que no se guarda para Dios. Porque yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Son palabras muy fuertes, pero están en la Biblia y hay que predicarlas. Gloria al Señor. A medida que va pasando el tiempo, se van aclarando las profecías. Eso sí tenemos claro. No tenemos la última palabra en el sentido de que hay cosas que estamos entendiendo en este momento a la luz de la palabra, pero en un momento determinado puede salir algo más notorio después. Hago referencia, por decir algo, los judíos del tiempo de Hitler, ya lo he dicho en otras ocasiones, a ellos los marcan aquí con una estrella, ¿no? Les colocaron como una especie de estrella y ellos decían, no, Hitler es el anticristo, mire, todo está manifestándose, este hombre cómo nos persigue, ya estamos en la gran tribulación, pero resulta que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, cuando la Escritura dice que la suma de su palabra es la verdad, lo que nos está diciendo la Escritura, mis hermanos, es que se tienen que cumplir las profecías para que todo se cumpla. Y por eso nuestras abuelas decían, Cristo viene. ¿Y qué pasa con nuestros tíos, con personas que nosotros les decimos, Cristo viene? Eso lo han dicho toda la vida, mire, y no pasa nada, ¿sí? Y la Biblia le llama a ese tipo de persona
burladores. Al que dice, eso es mentira, eso no va a pasar nada, eso es puro cuento, lo han dicho toda la vida. Resulta que nuestras abuelas no tenían en cuenta estos pasajes que nos dan a entender que la profecía a punto de cumplirse está. La suma de su palabra es la verdad. La ciencia aumentada, terremotos, pestes, hambres, guerras en diferentes lugares. Todo lo que estamos viendo ya, un nuevo orden mundial, la maldad multiplicada, ¿sí? Y todo lo que se está viendo resulta que corrobora que lo que está escrito en la Biblia es para este tiempo. No pasará la generación que vea la higuera renacer sin que todo esto acontezca. Y en la Biblia la higuera es Israel. Año 1948, 14 de mayo, Israel vuelve a ese lugar y todos los estudiosos de la escatología, o sea, el tiempo final, los que estudian tiempo final, concuerdan en decir, ese es el cumplimiento y ese es el reloj profético de Dios, Israel. Cuando Israel vuelve al lugar donde están, comience a contar el tiempo. Porque la Biblia y la profecía, Mateo 24:32 dice, no pasará la generación que vea estas cosas suceder sin que esto acontezca. Y entonces ahí está el cumplimiento. Entonces comenzamos a notar el estudio del libro Apocalipsis, mis hermanos, para poderlo hacerlo correctamente. Usted no puede desechar los libros del Antiguo Testamento como Jeremías, como el profeta Daniel. El libro del profeta Daniel es tenido en cuenta como el Apocalipsis de aquel tiempo, ¿sí? Donde se va revelando lo que iba a pasar. Hay una cosa que llaman profecías de doble cumplimiento. Para ese tiempo Israel iba a ser llevado cautivo, los iban a atacar. Y mire, para ese tiempo también se llaman profecías de doble cumplimiento. Entonces miramos un poquitico acerca de ello. Israel como reloj profético de Dios para conocer los tiempos. Algunas profecías cumplidas con Israel como en el pasado, en el presente. Isaías 66, del 8 al 9. Y ahí es donde vemos, mira, ahí hay una profecía que te marca el 14 de mayo de 1948. Quiero yo cosa semejante. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Una cosa impresionante que no se había visto nunca en la historia de la humanidad, y es que toda una nación nace en un solo día. ¿Qué nación fue? Israel, hermanos, la nación de Israel. Cuando la ONU adopta, ¿cierto? Y avala la ley de que Israel tuviera ese lugar, mire, para allá corrieron los israelitas y llegaron de una y de una. Se levanta el Estado de Israel. En un solo día se levanta una nación, dando cumplimiento a Isaías 66, versículo 8 y 9. Ezequiel 37 te habla acerca del valle de los huesos secos y te está mostrando que Israel iba a nacer como nación, algo que ya no existía, hermano, algo disperso, por lo que en tiempos de proféticos, por ejemplo, nos habla de los diferentes climas y de las estaciones, y habla del otoño, del verano, del invierno, ¿sí? Y en el invierno no hay nada, y resulta que Israel muere prácticamente, no hay nada de Israel en ese lugar en el año 70 después de Cristo, cuando un general llamado Tito va y toma posesión de ese lugar. Y los pocos que habían salieron dispersos, pero eso lo acabaron allá, destruyeron, no quedó piedra sobre piedra de lo que era, por ejemplo, el lugar donde ellos se congregaban, ¿no? El templo. Y no quedó nada de Israel. Invierno. Ahí comenzó todo a secarse. No había nada, hermanos, ¿sí? Pero después comienza a revelarse por aquí como un cogollito, un pedacito por acá, y ellos comienzan a ser reunidos y toda esta parte. Y entonces por eso Mateo 24:32 habla de la parábola y habla del tiempo de la cosecha. Y ya lo vamos a estar estudiando. Pero ¿qué sucede? Mire, comenzó a nacer una nación de algo que todo el mundo daba por terminado. Por eso Israel ha sido tan atacado durante toda la historia, ¿sí? Y ahí es donde usted va a entender por qué el problema por la tierra. Parece que fuera por la tierra, pero no es por la tierra. Es por la simiente y por el Dios que hay en Israel, que Israel tiene, el Dios de Israel, contra los dioses de los musulmanes, islamistas y todas esas religiones que existen allá.
Entonces ahí es donde usted va a entender más fácil ese problema que tiene Israel con todas las naciones. No ha podido vivir en paz. Siempre ha habido en guerra. Hubo sí 4 periodos, hubo 3 periodos de 40 años que le llamaron la edad de oro de Israel. Y literalmente en el único espacio que se sabe que medio hubo paz fue durante el tiempo del rey Salomón. Porque en el tiempo del rey Saúl, guerras. En el tiempo del rey David, guerras. Pero cuando viene Salomón, Salomón se jugó una estrategia de casarse con la hija de este rey, con la hija de este rey, con la hija de este rey. Y así estuvo como en paz durante un tiempo. Y fue el tiempo de la época de oro de Israel. Ese periodo le llaman así. ¿Sí? Dice Isaías 43 del 5 a 6. Dice Isaías 43 del 5 al 6. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es algo sin precedente y sin forma de explicar que en el tiempo de la pandemia todos los aeropuertos del mundo estaban cerrados, menos uno, el de Israel, el de Jerusalén. ¿Y sabe qué pasaba allá? Llegaban y llegaban judíos, llegaban y llegaban judíos. Averígüese, no se quede con lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Porque eso está pasando en este momento. Los judíos les está tocando irse para Israel porque se está levantando a nivel global un antisemitismo impresionante y se va a levantar un antisemitismo impresionante y les tengo la noticia. Después sigue la iglesia. Esa persecución que es sobre el pueblo de Israel en este momento por causa de las noticias que se dan en la manera en que se dan también en parte, usted se va a dar cuenta de lo que está causando contra Israel. Antisemitismo de una manera impresionante. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Persecución contra la iglesia después de eso también. Y ahí, al ladito, es que escuche noticias. ¿Qué está pasando en Sudán? ¿Qué está pasando en Siria? ¿Qué está pasando en este momento en la China? ¿Sí? Con los cristianos. Se va a dar cuenta que los están acribillando. Por eso la profecía es muy oriental, pero eso no quiere decir que no va a llegar aquí el coletazo. ¿Sí? Y que aquí no es extraño que de un momento a otro, pues hombre, les tengo la noticia. ¿Sí? Eso sucedió en el Guaviare, no recuerdo dónde fue, que mataron 8 personas y resulta que eran líderes, o sea, pastores de iglesias, y los mataron hace 2 meses, 3 meses, algo así. Y eso nadie dijo nada, ¿sí? Nadie rompió relaciones con nadie. En cambio, 2 muchachitas que metieron por allá en un barco que para hacer una protesta pro-Palestina, que yo no sé qué, y cuando estaban allá, entonces, y porque las devolvieron, porque no las dejaron meter a un país sin permiso, entonces, ¿qué sucedió? Vinieron aquí y rompieron relaciones. Y se afecta una cantidad de gente por la cuestión del comercio y toda esa cuestión, pero en ese tiempo estamos, hermanos. Tiempo de una impresionante desubicación en la mente. Dice Isaías 11, del 11 al 12. La escritura nos enseña. Estamos profundizando un poquito del proceso de Israel, hermanos. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Mire, lo que les digo, los judíos van a pegar para allá todos. Todos se van para allá porque va a empezar la semana 70 con ellos. Este es el único pueblo en el mundo que tiene una cosa tan impresionantemente marcada en su corazón, en su gran mayoría, porque no faltará la excepción. Cualquier colombiano que se vaya para Estados Unidos y le comience a ir bien, ¿usted cree que vuelve por acá otra vez? Eso no quiere saber nada, ¿cierto? Dice, no, aquí me está yendo bien y entonces sigue por allá, ¿cierto? Que se va para España, que se va para otro país. Mire, en su mente está, no, yo ya me quedo aquí. Pero los judíos son normalmente, en su gran mayoría, como decir, el único pueblo que a pesar de que estén bien en otro lugar, ellos anhelan es volver a su tierra. Y eso lo colocó Dios en sus corazones, ¿sí? Por eso usted los va a ver volando para allá, hermanos. Se van. ¿Quién se va para una guerra? ¿Quién? ¿Quién que esté en otro país bien cómodo? Y le dicen, en tu país están en guerra. Él dice, yo me voy para allá. Los judíos. Un colombiano normalmente no lo hace. No, se queda donde esté. Estoy viviendo bien, ¿sí? En cambio ellos anhelan, hay algo que está en el corazón de ellos, de parte de Dios, y anhelan es volver a su tierra, hermanos, ¿sí?
Entonces, ahí se está cumpliendo esa profecía en este momento, ¿sí? Dice en Ezequiel 38, del 12 al 13, que prosperaría. Si un judío normalmente te vende piedras, le voy a decir qué pasa. Las va a vender, hermanos. Si él ofrece piedras, las va a vender. Porque ellos están bajo la bendición ¿de quién? De Dios. Esto le sirve de consejo a más de uno en todo lugar donde se escuche. ¿Saben por qué ellos son un pueblo tan próspero? Porque ellos no viven gastando 100 y 20 más. Si ellos se ganan 100, ¿saben con cuánto viven? ¿Con cuánto viven ellos? ¿Alguien lo sabe? Si ellos se ganan 100, viven con 90. Correcto, el diezmo ellos los mandan para su nación. Por esa nación es tan próspera y tan rica. Y ellos también donde van prosperan. Pero es algo que en el chip de nosotros no está muy marcadito en el momento de mucha gente todavía. Allá cada quien, el que quiera ver cosas diferentes, ¿qué le toca hacer? Cosas diferentes. ¿Sí? Entonces ese pueblo prospera porque cree a la ley que está escrita en Malaquías 10, donde dice la ley del diezmo. Diezmarás de todo, dice, de todo. Y ellos envían para el gobierno y para la parte religiosa que tienen allá, envían siempre esa provisión. Se enseñaron a vivir con el 90%. En cambio, yo le pregunto, cualquier persona en nuestra nación que tiene manejo de tarjeta de crédito, normalmente está gastando hasta el 120, 130%. Está debiendo a toda hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se enseña a vivir con lo que tiene, sino que a toda hora está pensando en gastar más de lo que se gana. Entonces, por esos lados se asoma la cuestión. Dice, y esta sucedió con la parte del presidente Trump en el antiguo gobierno, ¿sí? Jerusalén pone al mundo en vilo, Zacarías 12:2. Zacarías 12:2. Esto se está viviendo desde el año 2017 y 2018 más o menos, que Trump, el presidente Trump, avaló a Jerusalén como capital de Israel. ¿Sí? Está